Segundo del libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3 al 5. Vamos a leer la palabra en esta hora con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias por esta hora que nos has traído aquí a este lugar, a tu casa. Queremos, Señor, que tú a través de tu palabra nos puedas hablar, nos puedas enseñar, puedas tratar con nosotros, Señor, porque tú te mereces toda la gloria, toda la alabanza, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Reconocemos de que tú nos das la vida, reconocemos de que tú eres nuestra fuerza, reconocemos que tú eres nuestro Salvador y Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a buscarte con todo el corazón y glorificarte siempre, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puedan tomar sus lugares en esta hora. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora bajo el tema: el rey te está llamando. Es un tema también que hablé hace un tiempo, hace unos años atrás. Y creo que es muy necesario que estar tan conscientes acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque en esta vida, amén, venimos a este mundo con un propósito claro. Por lo menos los creyentes que amamos al Señor sabemos que nuestra vida no es un sinsentido, sino es una vida con propósito. Cuando no conocíamos a Dios, entonces caminábamos sin un propósito claro. Quizás nuestra meta era obtener riquezas, nuestra meta quizás era obtener logros, méritos importantes, pero sin embargo, cuando logramos, en muchos casos se logró eso, sin embargo no había una satisfacción total en el corazón de las personas. Porque el único que puede satisfacer y llenar el vacío del corazón de las personas es el Señor. Por mucho tiempo se ha intentado buscar alternativas a Dios, intentando anular a Dios de todos los lugares, incluso lugares públicos, de las escuelas, de las instituciones, intentar quitar el nombre de Dios de una manera contundente. Sin embargo, eso ha traído más caos, más vaciedad, más problemas, más familias rotas, más familias destruidas, y al final no se ha logrado ese objetivo. ¿Por qué? Porque solamente las cosas que intentan ocupar o emplearlas para ocupar el lugar de Dios, esto lo único que ha traído es una tranquilidad momentánea, como que momentáneamente se han sentido como que realizados bien, pero sin embargo eso no ha sido duradero. El único que trae una paz duradera, dice la Escritura, que es el Señor. Él dijo: mi paz os doy y mi paz os dejo. Y mi paz no es como la de este mundo, porque en este mundo vivimos en un mundo contrariado. Estamos en un lugar, en un país donde hoy por hoy tenemos una paz, pero está casi que al borde de la guerra por alianzas que pueden presentarse en el futuro en torno a los problemas que hay ahora mismo en Rusia, en Ucrania, problemas allí en Oriente Medio, problemas que hay allí en Palestina, Israel, todos esos lugares. Y constantemente, hermanos, a través de unas decisiones malas a veces de nuestros gobiernos, nos pueden llevar a una guerra. Y esto puede cambiar de un momento la realidad, de un momento a otro. Sin embargo, sabemos que el gobierno de Dios sí es estable, sí es permanente. Él habla de una paz duradera, no como muchos gobernantes de este mundo que prometen tantas cosas al momento de poder lanzarse en la campaña presidencial y luego se olvidan de todos sus compromisos. Dios sí es un Dios que cumple su palabra. Él dijo y lo hará. Por eso podemos confiar en su palabra y podemos confiar en la Biblia. Y por lo tanto, aquí estamos en un relato que nos habla acerca de la misericordia de un rey
Y de este modo, en paralelo también a la misericordia del Rey de Reyes hacia nosotros, hacia nuestra vida. Aquí estamos en el momento donde está gobernando un rey muy conocido, quizás el rey más conocido de toda la historia de Israel, incluso conocido más allá de las fronteras de Israel en el mundo entero. Me estoy refiriendo a David, un hombre que reinó 40 años allí en esa nación, y durante esa época el reino se estableció firmemente. Se unieron las tribus de Israel, ya que estaban divididas y fracturadas. En ese gobierno también se conoce como el Reino Unido, y él trasladó su capital al lugar más central de todo Israel, que era Jerusalén, y desde ahí gobernó de una manera correcta. Y la Biblia nos habla de que él tenía la valentía de honrar a Dios aún estando en ese puesto muy elevado. Él podía claramente hablar de Dios. Él podía decir frases tan lindas como: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Frases tan lindas como él decir: renueva, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Frases tan lindas como: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Frases tan lindas que habla del socorro de Dios. Él es mi torre fuerte, Él es mi escudo. ¿Y sabes por qué menciono estas frases? Porque David no solamente era un rey, como podemos conocer en este tiempo, era un guerrero, y fue un guerrero conocido por haber enfrentado a Goliat cuando era muy joven y derrotarlo. Mientras el ejército de Israel estaba desanimado, este hombre pudo enfrentarse a este gigante diciendo: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y no solamente era un guerrero, él era un adorador. Muchos de los salmos que encontramos en el libro de los Salmos, que cuenta con 150 capítulos, muchos de esos salmos fueron escritos por este hombre. Era un hombre adorador, y la Biblia nos dice que incluso que tocaba el arpa, y cuando él tocaba el arpa sucedían cosas lindas y maravillosas. La Biblia dice que en una ocasión el rey que estaba antes de David, que era Saúl, estaba atormentado por un espíritu inmundo, y fue llamado David para tocar delante del rey. Y cuando él tocaba sucedía cosas lindas. Saúl se sentía libre. Saúl sentía que esa opresión se iba. ¿Por qué? Porque David no era un cantante, era un adorador. Porque muchas personas pueden cantar, pero Dios no está buscando cantantes. Está buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Adoradores que canten con el corazón y eleven su canción al Señor, y el Señor en el cielo pueda oír ese clamor, ese corazón que se rinde a los propósitos de Dios. Y era un hombre, hermanos, comprometido con el Señor. Un hombre ignorado por su propio padre, sin embargo conocido por Dios. ¿Qué importa si en el mundo nos ignoren y nos rechacen las personas, si tenemos la aceptación del Dios del cielo? Es preferible ser desconocidos en este mundo y ser conocidos en el cielo. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Que sea una iglesia adoradora, una iglesia comprometida con el Señor, una iglesia, hermanos, que ame el adorarle al Señor. Adórele. No solamente cuando venga a la iglesia, adore en su casa, adore en su trabajo. Y no solamente le adore con sus labios, adore con su vida, con su testimonio. Porque la gente está hastiada de ver gente religiosa, que no vive el cristianismo, que no vive como Cristo, hermanos, demandó, con una etiqueta de cristiano, pero sin una vida de cristianismo real y auténtico. Si el mundo estuviera de gente comprometida con el Señor, la realidad sería completamente distinta. Pero Dios todavía tiene esos adoradores. No sé si han venido en esta mañana. Entonces era un guerrero, era un adorador, y también
era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si hay algo que se repite con respecto a Dios, uno de los atributos desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, dice la Escritura, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En los Salmos incluso habían cánticos graduales donde se repetía esa palabra, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Incluso habían coros donde alguien cantaba una estrofa y el coro repetía, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y luego iba una estrofa y luego nuevamente el coro, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Quedando así tan marcado, amén, en el corazón de las personas de que el Señor era bueno y para siempre es su misericordia. Y como Él era conforme al corazón del Señor, la Biblia nos habla que Él caminó guiado por el Señor. No fue un hombre perfecto, tuvo sus imperfecciones, sus errores en el caminar, pero del mismo modo que se equivocaba, del mismo modo reconocía ante el Señor. En oportunidades Él dijo, solo contra ti he pecado, Señor, contra ti. En otra ocasión Él dijo, locamente he pecado, Señor. Y Él siempre elevaba su oración al Dios del cielo. Por lo tanto, nosotros somos también así. No somos perfectos, pero tenemos a un Dios perfecto. No somos, hermanos, alguien que nunca jamás va a equivocarse en la vida. Lo que sí tenemos es a un Dios que está dispuesto a recibirnos cada vez que nos acerquemos a Él. Y eso no es licencia para hacer lo que queramos, sino es más bien un compromiso para acercarnos a Dios y entender de que Dios no nos rechaza si nos volvemos con todo nuestro corazón. Y este rey empieza a gobernar, dirigido por el Señor y, como les decía, unificando todo el reino. 40 años donde el pueblo estaba, hermano, dispuesto a honrarle a Dios, porque él, como conocía de música, una de las cosas que destacó en la adoración a Dios, la exaltación, fue tener cantores, tener hombres y mujeres allí, hombres, amén, que honraban a Dios y glorificaban al Señor. Él asimismo, hermanos, provocó una unidad única en el pueblo, para que de este modo sean conocidos como una nación fuerte, una nación con un solo Dios, una nación, hermanos, que en todo su reino se conocía el nombre del Señor. Pero cuando él llegó a ser rey, sabía de dónde había venido. Él dijo, el Señor me sacó de detrás de las ovejas de mi padre. En pocas palabras, yo soy rey ahora, pero no es que yo he venido a este lugar porque he tenido los méritos suficientes, sino Dios me vio y me sacó de un lugar donde nadie me conocía. Dios me vio allí en ese lugar donde estaba ahí apacentando las ovejas de mi padre. Dios me vio y me trajo aquí a este palacio. Y Dios le trajo así, hermanos, a su casa. Porque esta es la casa del Señor y la casa del rey. Ahora, dice que él empezó a gobernar. Y él, cuando llegó a ese lugar, hay algo lindo, que él era compasivo y él era misericordioso. Porque la posición no le cambió el corazón. Como muchas personas, la posición le cambia en el corazón. Cuando son empleados están muy buenos, muy tranquilos, muy buena gente, pero cuando sube de rango, cuando se convierte en jefe, ahí ya no conoce a nadie. Trata a los demás como cualquiera. Y eso no debe ser en el pueblo de Dios. Si eso ocurre afuera, que eso puede ocurrir porque no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios más bien sigue teniendo ese corazón compasivo en cualquier posición donde se encuentren. Que el cargo no le cambie a usted. Que el poder financiero no le cambie a usted. Puede que Dios lo bendiga de una manera grande y tremenda. Siga teniendo ese corazón humilde y sencillo. No menosprecie a los demás, porque el día que menosprecie a los demás, hermano, se va a convertir en una persona realmente despreciable.
Porque no hay nada más terrible que un hombre orgulloso y una mujer orgullosa. Eso es terrible, hermano. Dios nos guarde de ese virus y acabe, hermanos, que acabe en cualquier raíz, cualquier indicio de nuestras vidas. Y él, cuando llegó al reino, él había hecho previamente amistad con el hijo del rey anterior, que era Saúl. El hijo del rey Saúl se llamaba Jonatán. Jonatán y David tenían una amistad cercana, a tal punto que Jonatán sabía que el sucesor o el futuro rey sería David. Jonatán lo protegió y salvó su vida, porque Jonatán no estaba buscando que agradara a los hombres, sino obedecer a la voluntad de Dios. Jonatán estaba, hermanos, incluso por esa decisión en contra de su padre. Él sabía que David era un adorador, que era un hombre conforme al corazón de Dios y que el Dios estaba con él. Él lo sabía. Y él sabía también que su padre había descuidado a Dios, que no estaba en esos caminos y no estaba sirviendo a ese Dios que lo había puesto en ese lugar. Él lo sabía claramente. Así que David en ese momento y Jonatán hicieron un pacto. Jonatán le dijo: yo sé que tú vas a gobernar esta nación y por lo tanto yo quiero hacer un pacto contigo. No te olvides, por favor, de mi casa. No te olvides de mi descendencia. Y en ese momento hicieron un pacto de amistad, un pacto real, un pacto de amor. Y en ese momento, hermanos, vemos que esa amistad, hermanos, al final pues perduró. Aunque luego Saúl y sus hijos fueron muertos en el campo de batalla. David llegó a ser rey, como les decía. Y esto, cuando él empieza a gobernar, él exclama esta palabra, segundo de Samuel capítulo 9, versículo 9. Perdón, versículo 1. Segundo de Samuel capítulo 9, versículo 1 dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Amén. Lo que David está diciendo después de haber establecido su reino, está diciendo: mira, yo he hecho un pacto. Yo he hecho un pacto con mi amigo Jonatán, de la familia de Saúl, del rey anterior. ¿Habrá quedado alguno todavía? Él sabía que los hijos habían fallecido. Él sabía que su amigo Jonatán, y le lloró, incluso lloró por el mismo Saúl, porque era un hombre que amaba al Señor y esperaba en Dios. Porque Saúl era su enemigo. Sin embargo, David no se alegró cuando murió Saúl. La Biblia dice que él lloró. Porque los que amamos al Señor no nos alegramos por la destrucción de otros. Y Saúl, amén, cayó a causa de la desobediencia. Y entonces aquí vemos que David, dice la Biblia, pidió: ¿hay alguno de la casa de Saúl que yo haga misericordia? Y dice el versículo 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese delante de David. Y el rey dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo, sí, soy yo. ¿Verdad? Lo que llama la atención en estos dos versículos es que David tiene ese corazón dispuesto a hacer misericordia. Ese es el rey David, pero nuestro gran rey también tiene el corazón dispuesto a hacer misericordia. Misericordia, ¿a través de qué? Un pacto de amor. Y ese pacto de amor no se escribe con flores, sino con sangre en la cruz del Calvario. Jesús, a través de ese pacto, dice que quiere mostrar su misericordia a cada uno de nosotros. Él dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí tiene perdón. El que viene a mí tiene misericordia gratuita. Y entonces David en ese momento, amén, está buscando que hacer misericordia con alguien de la familia que haya quedado. Él, hermano, tiene eso en su corazón. Él no olvida su pacto. Él quiere actuar con ese corazón ante la familia de David. Y obviamente había un hombre allí llamado Siba que por situaciones de gobierno, como transición de gobierno, ahora estaba sirviendo en la casa de David.
y estaba allí en ese lugar. Este hombre era el indicado para saber si alguno de la descendencia de la casa de Saúl, de la descendencia de Jonathan, quedaría vivo por allí. Él era el que conocía a la familia. Y este hombre fue llamado y Siba se acerca y dice, sí, soy yo. Y entonces empieza a decirle, amén, nuevamente. El rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl. Y esto, el versículo 1 y el versículo 3 nos muestra acerca de esa misericordia grande. Dice, a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces sabe realmente que hay alguien todavía de la descendencia. Y no solamente sabe, sino sabe su nombre y sabe su ubicación. ¿Dónde se encuentra esta persona? Y le dice, sí hay un hombre, sí hay alguien de la descendencia de Jonathan, alguien. Un hijo de Jonathan todavía está vivo. Un hijo de Jonathan todavía existe. Pero este hijo, dice, se llama, este hombre, amén, dice que ni siquiera, dice, aún ha quedado un hijo de Jonathan. Y nota algo importante, dice, lisiado de los pies. Él sabe su nombre, él sabe, hermano, su ubicación, pero no le da esos detalles al principio, sino más bien le da un detalle de su defecto, de su problema. Mira, sí queda un hijo, pero ese hijo está lisiado de los pies. La pregunta es, ¿qué le está preguntando el rey? Si ha quedado un hijo, ¿verdad? No le está preguntando cómo está, su condición física. ¿Ha quedado un hijo o no? Sí, y punto. Pero parece que este hombre lo que está diciendo, mira, hay alguien pero no merece la pena. Tú quieres hacer misericordia, pero este hombre está lisiado de los pies. Está paralítico este hombre. Este hombre como que decir, rey, sí existe, pero no, quédate tranquilo en tu palacio. ¿Tú quieres hacer misericordia? No, lisiado de los pies. Y qué terrible es cuando alguien destaque tu falta. ¿Conoces a tal hermano? Sí, un gruñón. ¿Verdad? ¿Verdad? No voltea al lado, hermano. Dale palma al Señor Jesucristo. Estos son terribles, ¿no? Ahí. ¿Conoces al tal? Sí, pero resalta más el defecto que otra cosa. Pero no se trata de eso. La pregunta es si conoces, si existe alguien o no. Ya está. Pero a veces los humanos nos pasa eso, a las personas. A veces vemos más el defecto que las virtudes. Y también a veces los padres tienen esa costumbre. Si sus hijos tienen virtudes y defectos, refuerza sus virtudes. Y los defectos también háblales, pero con amor, con cuidado. Una persona a veces puede tener 100 virtudes y un defecto y la gente se fija en el defecto. Y eso es algo natural en nuestra naturaleza, ¿verdad? De la terrenal. Pero el Señor quiere que veamos esas virtudes también que hay. Amén. Dios quiere, en este caso, David quiere hacer misericordia. Y así como Dios quiere hacer misericordia con nosotros. Este hombre era tullido de los pies. Este hombre estaba dañado de los pies. Y no es que este hombre haya nacido así. Este hombre no ha nacido así. Este hombre tuvo un problema que le dejó marcado de por vida. Sucede que este hombre, hermanos, padeció este problema porque su nodriza, amén, cuando estaban asesinando a toda la familia de Saúl, de Jonathan, la descendencia, su nodriza, su criada, la que le cuidaba, para evitar que muera como los demás, porque eso era una forma en la antigüedad. Cuando había un linaje que era de reyes, entonces uno de los que vivían ahí se iba a quedar como sucesor. Entonces los que estaban en contra de eso intentaban eliminar por completo cualquier tipo de sucesor. Entonces, claro, la nodriza dijo, bueno, mira, yo voy a proteger a este niño.
cuando apenas tenía 5 años, hermanos, toma a ese niño, agarra a ese niño para poder escapar de ese lugar. Y por situaciones, en todo este momento de escapar, ella deja caer, ella tropieza, amén, y se cae con el niño, afectándole para toda la vida y dañándole los pies. Y qué triste es. Una cosa es haber nacido sin poder caminar y otra cosa es haber caminado un poco y luego dejar de caminar. El dolor era tan grande. Este hombre estaba lisiado de los pies. Es más, si lo sabía él, es porque sería conocido en el pueblo como el lisiado de los pies. ¿Te das cuenta que cuando una persona tiene un defecto y a veces la persona se fija por eso? En mi pueblo, por ejemplo, teníamos una persona ahí que no tenía un brazo y decíamos el manco. Todos sabían quién era él. Y si era el cojo, todo el mundo sabía quién era él. ¿Verdad? Porque era como la marca ya. Imagínate, en ese pueblo diría, el lisiado de los pies. Todos sabían a quién se estaba refiriendo. Esa falta y ese defecto era lo que lo definía. ¿Amén? Y si tenía un hijo, era el hijo del cojo. Y si tenía un nieto, era el nieto del cojo. Como un estigma que carga encima. Sin embargo, eso iba a cambiar. Lo que me gusta de esta historia es que tiene un final tremendamente poderoso, lindo y maravilloso, que nos habla acerca también de la gracia y de la misericordia de Dios hacia nosotros. Le dice, hay un hijo lisiado. Entonces el rey pregunta, ¿dónde está? Y Siba responde, y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y amén, dice que este hombre se encuentra así, en casa de Maquir. Amén, dice hijo de Amiel. Este detalle de las personas nos habla acerca de un hombre que se llama Maquir. Que probablemente ese hombre dijo, mira, actuó con misericordia, dijo, mira, que viva aquí, que viva en mi casa. Va a estar en mi casa este hombre, porque es un hombre necesitado y vamos a buscar una manera caritativa de ayudar a este hombre en esta condición. Está viviendo en esa casa. Y amén, Siba continúa diciendo, amén. Continúa diciendo acerca de este hombre que se encuentra allí en Lodebar. Y es algo a detallar. Lodebar es un juego de palabras. Aunque es un lugar también conocido, Lodebar, como un lugar desértico, no fértil. Es un lugar, hermanos, pues donde no hay señal de prosperidad. Y Lodebar literalmente significa sin palabras. En pocas palabras, incomunicado. No hay comunicación con ese lugar. Es como una ciudad donde no hay comunicación, hermanos, tan fluida como en otros lugares. Yo no sé si usted ha estado en algún pueblo donde no hay mucha comunicación. Yo he estado en algunos lugares donde eran frecuentes los derrumbes, pequeñas carreteras que hacían, venían los derrumbes y se quedaba incomunicado. A tal punto que las personas habían desistido de hacer carreteras y iban por pequeñas trochas para llegar a ese pueblo. Y la comunicación, ustedes saben que ayudan al desarrollo. Las carreteras ayudan al crecimiento. Si las personas siembran allí y hay una carretera, los coches pueden entrar, los camiones pueden entrar, recoger la cosecha y llevar para venderlas y distribuirlas. Y eso se traduce en una prosperidad para ese lugar. Y si no hay buena comunicación, entonces eso se traduce en falta de economía, en falta de prosperidad para ese lugar, en falta de avance para ese lugar. Pero era un lugar perfecto para él, pensando y diciendo, de este modo huyo por completo, porque mi vida va a correr peligro. En ese momento me encuentro encerrado allí sin comunicación. Y yo quiero decirte, aunque pienses en la historia de Mefiboset, pero también hay veces en nuestra vida que nosotros tomamos esa decisión. Hay veces en nuestra vida que nosotros decimos, mira, me siento muy mal, afligido por tantas cosas, y me voy a Lodebar, y te vas a Lodebar, y allí no quieres hablar con nadie. No quiero que nadie me hable.
quiero estar en un lugar sin comunicación. No quiero que nadie me busque. Quiero estar ahí encerrado en mi habitación. No quiero tener relación con nadie. Y usted no se está dando cuenta que se está aislando, está sufriendo y puede ser un cuadro de depresión incluso, donde usted no quiere tener comunicación con nadie. ¿Y por qué? ¿A causa de qué? A causa de algo que sucedió. En este caso, en su niñez. ¿Sabes que Mefiboset quedara así? No era culpa de Mefiboset. Fue culpa de su nodriza. Y hay muchas veces que nosotros estamos en una condición y no ha sido una culpa nuestra. Alguien que nos hirió cuando éramos pequeños. Alguien que se aprovechó de nosotros cuando nos encontrábamos vulnerables. Heridas que marcaron en nuestra vida. Incluso que nadie sabe, que solamente usted sabe lo que ha sucedido. Hay personas que han sufrido hasta abuso y a nadie lo han contado. Nadie lo sabe. Llevan por dentro el dolor años tras años, llevan por dentro ese dolor y están sangrando por todo lo que sufrieron cuando han sido pequeños. Algo que afligió su vida, algo que arruinó, una palabra que lo destruyó, un padre abusivo. Personas que lo maltrataron y lo afligieron por completo. Y se decidió estar en Lodebar y decir, no quiero comunicación. Alguien me ha afligido, alguien me ha dañado, alguien me ha marcado. No voy a permitir que nadie más haga eso. Y se van a Lodebar. Y están en esa situación, en esa condición. Y estaba así Mefiboset, en esa situación. Mefiboset literalmente también significa como alguien que el que carga la vergüenza. Estaba llevando consigo esa vergüenza, ese dolor. Estaba llevando consigo eso. Y aparentemente él se sentía seguro dentro de estar incomunicado. Pero lo que no sabía él realmente que tenía un problema. Luego más adelante él lo manifiesta. Lo que le sucede a Mefiboset puede ser nuestra historia. Todos los que estamos aquí tenemos una historia. Una historia que quizás nos ha marcado. Quizás un padre ausente. Quizás situaciones tan adversas, tan duras, como les decía, que solamente nosotros lo sabemos. Que hemos vivido y que nos han marcado y nos han dejado una herida en el corazón. Y quiero decirte que aún en Lodebar Dios va a llegar. Cuando le dijeron imagínate, está en Lodebar, en ese lugar incomunicado, el rey no dijo, bueno, primero está lisiado, segundo está en Lodebar, entonces vamos a quedarnos aquí. No, el rey David dijo, está allí, ya me has dado su ubicación, ¿sabes quién es? Entonces vamos para allí. La Biblia dice, amén, que en ese momento hay algo importante. El rey lo manda a llamar en sí. La historia aquí no habla todos los detalles, pero la información llega al rey. Imagínate que él se encuentra en Lodebar sin comunicación. Él se siente tan solo, pero luego llega alguien, un mensajero del rey. Llega a Lodebar. Hace todos los trayectos necesarios para poder llegar a ese lugar incomunicado. Llega el mensajero y le hacen llegar el mensaje a Mefiboset. Mefiboset, hay un mensaje para ti. Hay un mensaje, imagínate. Y Mefiboset diría, no quiero hablar con nadie. Está bien, no. Pero este mensaje es especial. Este mensaje es especial, pero no. ¿Quién? ¿A mí quién me va a enviar? Yo no conozco a nadie. Hace mucho tiempo que no hablo con nadie. Este mensaje es especial. Viene este mensaje de parte del rey de Israel. Y este hombre diría, pero ¿cómo es posible? No. Bueno, vamos a ver cuál es ese mensaje. El rey te necesita en su palacio. El rey quiere que vayas a su palacio, Mefiboset. Y él se siente indigno. ¿Cómo es que el rey quiere hablar conmigo? ¿Cómo es que el rey me llama a su palacio? Puedo ir allí al palacio, pero quizás se puede hacer, si no lo hago caso, puede haber un problema.
Mefiboset acepta la invitación y está dispuesto a ir delante del rey. El rey también nos hace, el rey de reyes nos hace una invitación a nosotros. Quizás nos encontramos como en Lodebar y el Señor nos dice, no estés en ese lugar. El rey te manda a llamar. El rey dice, no, déjalo de bar y ven al palacio, porque yo quiero hablar contigo. Versículo 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, delante de Saúl. Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Amén. He aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Esa primeramente palabra es linda. ¿Sabes por qué? Porque Mefiboset, después de estar incomunicado, después de estar viviendo en esa condición y saber que el rey lo llamaba, le llenaba de temor. Quizás se acordó y estaría diciendo, quizás el rey ha visto que yo soy el único vivo del linaje, quizás quiere acabar conmigo. Si me quedo allí tendré un problema, mejor me presento delante del rey. Y lo primero que le dice al rey es, no tengas temor. ¿Sabes por qué tú le dices así a alguien? He hablado yo con muchas personas a lo largo del ministerio y algunas personas que me he acercado le he visto temeroso, hasta tembloroso a veces por alguna situación, y muchas veces yo le digo, tranquilo, tranquilo. Y eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor le está diciendo allí a este hombre que quizás estaba tembloroso delante del rey, tembloroso, y el Señor, David le decía, no tengas temor. No tengas temor. En pocas palabras, no voy a hacerte daño. No tengas temor. Si hay alguien que te ha hecho daño, hoy está aquel más bien que te va a ayudar en ese proceso. No tengas temor. Y no solamente esto, sino en la Escritura podemos ver el no temas de Dios. No temas. No temas. En la Escritura se menciona muchas veces donde dice, no temas, yo estoy contigo. Algunos dicen que hay 365 veces el no temas. Yo no lo he contado, pero dicen ellos que sí, dice hay 365 veces, como 365 días del año. En pocas palabras, es como si el Señor cada día empieza el 1 de enero y nos dice, no temas, hijo mío. 2 de enero, no temas, hijo mío. 3 de enero, no temas. Y llega el 31 de diciembre, si llega el 31 y dice, no temas, hijo mío, no temas. No temas, tranquilízate, no temas, porque delante de mí hay un lugar seguro, no temas. Y este hombre estaría tembloroso y en ese momento el rey le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Lo que está diciendo es, no temas. Este hombre estaba temeroso, se postró. Y hay algo tan lindo, cuando alguien acepta la invitación del Rey de Reyes, debe reconocer de que Él es el grande, el poderoso, el fiel. Y no hay mejor manera de postrarse, de acercarse al Señor, que postrarse. Y el Señor no va a humillarnos, no va a decir eso, no temas. Yo no quiero destruirte, quiero hacer misericordia contigo. Y en ese momento la Biblia nos muestra que David le dice, yo voy a restituirte todo lo que has perdido. Y eso es lindo, hermano, porque a veces cuando nos ha pasado, cosas nos han marcado en la vida, sentimos que hemos fracasado, sentimos que hemos perdido tanto, sentimos que ya no valemos, a veces que hemos perdido el tiempo, y el Señor dice, no temas, porque todo lo que aparentemente se ha perdido va a ser restituido en tu vida. Va a ser restituido todo ese tiempo. Quizás los años no volverán. Sin embargo, tu corazón va a ser cambiado de dolor en gozo, de padecimiento en bendición. Tu corazón no será eso. Es más, ya no vas a volver a Lodebar. Lodebar va a ser tu hogar ausente. Dile adiós a Lodebar y dile bienvenido al palacio del rey. Y esto es lo que está ocurriendo en este hombre. Y sabes, aún así en el versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén.
¿Sabes? Mefibos se sentía así, se sentía muy mal. No sirvo para nada. ¿Quién soy yo? Un perro muerto. ¿Por qué? Me quieres restituir todo, pero ¿para qué sirvo? Porque él estaba por completo afectado. Estaba por completo, amén, dañado de por vida. Pero sin embargo Dios en su gracia también así nos levanta a nosotros. Aquí dice la Biblia que el rey dijo, entonces el rey llamó a Siba, versículo 9, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado a su hijo de tu señor. Y le da unas encomendaciones, tú vas a labrarle, tú vas a protegerle, tú vas a estar al cuidado de este hombre. Amén. Y ahora en el versículo 11 abajo, dice la Biblia, amén. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa, amén, como uno de los hijos del rey. ¿Sabías? Había algo en particular. Había algo en particular. Él estaba tullido, él estaba en Lodebar, él estaba en esa condición, pero hay algo. Le estaba diciendo ahora el rey, vas a sentarte a la mesa y vas a comer como un príncipe, como un hijo de un rey. ¿Qué es lo que está diciéndole el rey? El rey le está diciendo, mira, por mucho que tú estuviste en Lodebar, por mucho que estuviste, tú eres un linaje especial. Tú has sido un príncipe, eso no va a cambiar. Sigue siendo príncipe. Y por lo tanto vas a ocupar tu lugar, eres un príncipe y vas a estar en la mesa del rey. Ahora ya no vas a ser el lisiado de los pies de allí que vive en Lodebar. Ahora eres un príncipe y comerás a mi casa, te sentarás a mi mesa, vivirás aquí en el palacio. Ya no más Lodebar, ya no más en esa condición de tullido a los pies, sino más bien tu lugar es la casa del rey. Tu lugar es ese lugar que ha sido para ti. La Biblia dice que la salvación y la gracia y la misericordia es para todos nosotros. Está abierto esa bendición, el perdón de pecados para todos nosotros. El Señor viene y nos dice, estaba bien, vivías como enemigo y hoy no solamente te hago amigo, te hago mi hijo, porque mi misericordia es más grande que tus pecados. Y la Biblia nos habla que en ese momento, yo me imagino, hermanos, a Mefiboset asombrándose por lo que estaba ocurriendo. Esto no puede ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando? Alguna broma, diría él. No puede ocurrir. Toda mi vida estoy pasando en ese lugar. No puede ser que de un momento a otro ahora yo venga al palacio del rey y me quieran entregar todo y yo me siente a la mesa del rey. Él quizás no se creería todavía en ese momento. Por eso el rey está para que él pueda tener en claro eso. Para que él, hermanos, pueda estar en el palacio del rey. Para que él no esté titubeando ante esa situación. Muchos de los que estamos aquí, el Señor nos ha llamado de Lodebar. Él ha restaurado nuestras vidas. Y no solo eso, sino que Dios nos ha hecho sentar en la mesa del Rey de Reyes para poder participar del manjar de su palabra, para entenderle, para conocerle y para vivir cerca del Rey. Y también quiero decirles que también habla nuestra tibieza. Quizás podemos estar en la iglesia y este no es un mensaje dirigido solamente a las personas que están lejos del Señor. También a nosotros que podemos estar en esa ciudad en Lodebar, en nuestra tibieza espiritual. Y el Señor nos manda a llamar y nos dice, sal de esa tibieza, sal de Lodebar. Sal de ese lugar y no te conformes, no vivas como mendigo y no vivas en harapos, porque hay túnicas reales, trajes reales en la casa del rey. ¿Por qué vas a estar simplemente viviendo con una vida espiritual tan básica si puedes estar en su presencia y disfrutar de la abundancia de la casa del rey? Y qué lindo es cuando entiendes esa abundancia del Señor.
Una vez me invitaron a un sitio y me dijeron, mira, aquí está, todo esto que está allí, todo está incluido. Cuando va uno a todo incluido, ¿verdad? Todo aquí está incluido. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es eso? Si quieres comer aquí, esto, lo otro, todo incluido. Y uno no sabe ni por dónde comenzar. Y uno se sorprende y dice, qué tremendo, ¿verdad? Así estaba Mefibosé, todo aquí. Tú eres un príncipe. Y quiero volver a recalcar. Hay algunas cosas en nuestra vida que nos han podido marcar a nosotros. Hay algunas cosas que puedan haber tocado lo íntimo de nuestra vida. Y quizás no estamos tullidos físicamente, pero espiritualmente nos encontramos tullidos y cojos y dañados espiritualmente. Y quizás ese daño todavía persiste a pesar de los años que han pasado. Una vez un hombre me dijo, cuando yo conversaba con él, recuerdo aquí en la oficina, y me dijo, no lo he dicho a nadie, pero hay algo que marcó mi vida. Yo de niño fui abusado por mi tío. Me dejaron a mí para que me cuidase mi tío, y él se aprovechó de mí. No lo he dicho a nadie, pero eso yo lo llevo en mi corazón. Y él entre sus lágrimas me decía, no sé, eso me persigue. Han pasado años y años, pero eso me persigue. Hay un odio en mi corazón y hay un dolor en mi corazón a la vez. Y en ese momento yo le dije, mira, solamente hay alguien que pueda sanar todas tus heridas. Hay alguien que puedas dejar tu carga. Hay alguien que pueda hacer algo poderoso por ti. Déjate tratar por el Señor. En ese momento él abrió su corazón. Él ya no está congregando ahí, está congregando por otros lugares. Pero Dios, hermanos, empezó a tratar su corazón. Y esta historia que él me contó de ese dolor que él atravesó, son a veces historias que pueden estar en muchos corazones. Y no necesariamente en ese mismo tema, sino también en muchos otros aspectos que fueron, hermanos, golpeados en su niñez, en su adolescencia, que fueron golpeados y esa marca de ese golpe todavía queda en el corazón. Pero hoy el rey está diciendo, no me importa si estás tullido. Hoy el Rey de Reyes no dice, no importa si estás en Lodebar. El Rey de Reyes está diciendo, no importa que ese pasado que has tenido. Yo me identifico con eso. Yo quiero sanarte. Yo quiero sanar tus heridas. Yo quiero sanar tu vida. Yo quiero hacerte una nueva persona. Yo quiero sacarte de Lodebar. Yo quiero que tengas una vida nueva, real, maravillosa en el Señor. Y no solo quizás alguna persona, un hombre maltratador. Y situaciones que hemos vivido que han marcado nuestra vida. Pero el rey, así como llamó a Mefiboset y le dice, ven Mefiboset, ven a mi palacio, ven. El Señor nos está diciendo ahora, ven, ven. Ven, no sé, hay heridas, alguna cosa allí en el corazón. Ven, hay lugar para ti. Desde aquel momento Mefiboset se sentó allí en el palacio del rey. Ya era un hijo del rey, era un príncipe. Y este hombre estaba allí, caminaba por el palacio, amén, con la ayuda de los sirvientes que estaban allí. Eran movidos por diferentes lugares. Los príncipes hablaban con él. Era un lugar único. Él es el único que puede sacarnos de Lodebar y hacernos disfrutar de las bendiciones de su presencia. Él es el único que puede hacer estas cosas. Por eso podemos atender al llamado de Dios. Podemos decirle, Señor, nosotros creemos en tu palabra. Señor, tú eres el que nos saca del lugar de incomunicación. Tú quitas toda vergüenza y toda culpa de mi vida para ser un hijo tuyo y vivir en tu palacio. Vamos a orar en esta hora.